Todos los viernes a las 21 horas. Hablemos de historia, hablemos de crecimiento, hablemos de nuestra región de Coquimbo. Ahora comienza Coquimbo, Minería y su gente, un programa presentado por Corminco, Consejo Regional Minero de Coquimbo. Conduce Juan Carlos Sáez. Muy buenas tardes, queridos amigos. Como todas las semanas, volvemos a estar juntos en este programa donde intentamos contarles un poco qué se está haciendo en minería en la región y qué está pasando en el mundo. ¿Y por qué esto es importante? Porque lo que pasa en el mundo repercute directamente en nuestra economía. Si China se resfría, a nosotros nos da pulmonía. Y bueno, esa es la verdad con la que tenemos que vivir, porque somos productores de materias primas, y materias primas que hoy día son tremendamente importantes para el mundo. A pesar de el pésimo clima mundial y a pesar de las guerras, ¿no es cierto?, que tenemos en ambos lados, seguimos pensando que el mercado de metales es quizás el más importante para Chile para los próximos 50 años. La venta de nuestros productos metálicos va a ser fundamental para el desarrollo de la economía energética en el mundo. Este cambio energético que se ha venido impulsando durante todos estos años tiene un tremendo paréntesis, ¿no es cierto?, que está dado por la capacidad que tenemos de producir metales suficientes para poder cambiar nuestro modelo energético de combustión de combustibles fósiles a energía eléctrica. Para que haya energía eléctrica, ¿no es cierto?, una cosa es producirla, pero la otra cosa es distribuirla, y otra cosa es que uno la pueda utilizar eficientemente. Entonces, esta cadena que comienza, ¿no es cierto?, con la producción de la energía, ahí ya intervienen fuertemente los metales, sobre todo el cobre. Cuando uno ve estas aspas girando en la carretera, ¿no es cierto?, esa energía eólica se transforma en energía eléctrica y lo hace justamente porque tiene buenos conductores, y esos conductores son de cobre. Las líneas de alta tensión que transmiten esa energía son de cobre. En muchos casos, en otros casos ha ido reemplazándose por aluminio. Hay un reemplazo natural por el aluminio en el mundo porque es más barato, pero tiene menos... el aluminio en sí es más barato, pero por supuesto que tiene mucho menos capacidades de transmisión que lo que tiene el cobre. Entonces, para algunas cosas sirve, para otras no. Así es. Así que todavía no hay un reemplazo. Y después está la necesidad, ¿no es cierto?, que tenemos de transformar esa energía eléctrica nuevamente en energía mecánica para mover las ruedas de nuestros autos, camiones, motores. Y eso se hace también con cobre. Y otros, por supuesto, como el fierro, el zinc, el plomo, bla, 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 bla. Y uno tiene ahí toda esta montonera de metales que acompañan la cosa. O sea, si alguien piensa que hay la más mínima posibilidad de cambiar la matriz de consumo de combustibles en el mundo sin recurrir a la explotación dinámica y activa de los metales que están en nuestra tierra, está absolutamente equivocado. No hay cómo. Probablemente algún día, cuando la energía de fusión esté disponible en los mercados, digamos, otra cosa va a pasar. Pero incluso, ¿no es cierto?, los metales que pueden
reemplazar a nuestro cobre, como el grafeno, por ejemplo, sigue siendo espantosamente más caro, muy difícil de producir. Por lo tanto, nosotros que estamos corriendo contra el aumento de temperatura en el clima, ¿no es cierto? La única manera de tratar de alcanzar por lo menos quedar parejitos y no seguir subiendo la temperatura, aparentemente, es cambiarnos nuestra matriz energética a eléctrica, y eso solo va a ocurrir con nuestros metales. Entonces, es una oportunidad histórica, quizás más importante que la oportunidad que tuvo Chile con el salitre ahí en el siglo XIX, ¿no es cierto? Esto es muchísimo más importante. Vamos a competir mano a mano por los capitales que se necesitan para explotar nuestras minas con Argentina, con Perú, con Ecuador, que son el gran núcleo, ¿no es cierto?, donde los yacimientos de cobre se encuentran. Y después con Estados Unidos, con Canadá, ¿no es cierto?, con Australia, la misma producción grande de China. También hay unas minas en los bordes ahí con el Tíbet que son tremendamente importantes. Y con África. África que es el continente del futuro desde muchas perspectivas, ¿no es cierto?, donde hay mucho que hacer en términos de minería. Pero ellos también, en la mayoría de los países de África, han caído en la misma vorágine desastrosa de estos gobiernos populistas que nosotros vemos en Sudamérica, y allá con consecuencias más peligrosas, porque en realidad falla todo. Una pena, por ejemplo, ver lo que está pasando en Sudáfrica hoy día, es lamentable, un país riquísimo, pero que por este conducir nefasto, ¿no es cierto?, está al borde del colapso también. Muy parecido a Argentina. Es curioso ver. Entonces, bueno, sigue siendo una tremenda oportunidad para Chile, mi querido Claudio, y lo que yo espero sinceramente, ¿no es cierto?, es que hagamos esta vez las cosas correctas. Tenemos una oportunidad, ¿no es cierto?, de aquietar las aguas y quedarnos con una constitución nuevita de paquete, que tiene bastantes buenas cosas. Otras podríamos discutirlas, pero yo sinceramente creo que no es el momento de estar discutiendo, sino que simplemente, ¿no es cierto?, de subirse al carro, dejar este capítulo atrás. La constitución que se nos ofrece es bastante buena, así que ahora simplemente está en ustedes, ustedes y yo, que somos los ciudadanos de a pie, ¿no es cierto?, hacer el trabajo, pegarle una lecturita, confiar un poco en la gente, ¿no es cierto?, que tiene buenas intenciones en cuanto a la lectura y a las interpretaciones, no a los politiquitos, y ver qué pasa. Pues vamos a ver. Va a ser interesante, porque si eso sale bien, y ya con la reforma tributaria, ¿no es cierto?, que le calzó y le pegó un guadañazo a la minería importantísimo, dejándonos como un país con una de las principales, más altas cargas de tributación de todo el mundo para los sistemas mineros, lo que es muy malo, pero no importa, ahí está definido. La Constitución definida, y probablemente, ¿no es cierto?, el seguir insistiendo con este asunto del pacto fiscal, que de una u otra manera significa que nos van a gravar con más impuestos. Bueno, eso va a haber que sacarlo en algún momento. Pero yo diría que desde el punto de vista de los inversionistas externos, ¿no es cierto?, la gente que quiere poner sus luquitas en echar a andar la minería en el país o cualquier otro negocio, todavía están esperando, ¿no es cierto?, que nosotros terminemos este capítulo grave y desagradable que es la Constitución, ¿no es cierto?, que es el libro gordo de Petete, por donde se van a regir nuestras vidas de aquí en adelante. Y veamos qué pasa, ¿eh? Yo feliz, así que dispuesto para lo que viene, porque va a ser interesante. ¿Qué piensa usted, Claudio? Yo estoy de acuerdo con usted. Realmente debemos de una vez por todas cerrar este capítulo de la Constitución, y de todas maneras yo estaba averiguando a través de mis contactos legales muy cercanos. Tiene algunos, claro. Mi hijo es abogado minero y de los grandes y buenos del país. Y muy buena escritora, así que busquen los libros. Exactamente. Entonces él, ¿cómo se llama? Le pregunté su opinión y me dijo, mire, la parte minera está bastante aceptable,
Sí. igual con la constitución actual, modificada en algunas cosas, pero realmente es aceptable y nos da tranquilidad a los mineros para seguir trabajando. No como el anterior proyecto, ese desastroso proyecto, en que realmente eliminaba las concesiones marítimas y mineras en el país. En el plazo de 30 días había que sacar una ley para ejecutar la minería. Qué manera de desconocer la realidad minera que tenemos en el norte de Chile, desde Santiago. Mucha gente que es joven y muchísimas personas, ¿cómo se llama?, demasiado jóvenes, que aún los padres tienen que mantenerlos, no han hecho ningún trabajo en su vida distinguido y realmente opinando en forma desastrosa contra la minería y contra las personas que trabajan en minería desde hace más de 150 años, la tradición minera, en un país que en otras partes nos ponen a la altura en cuanto a reservas mineras y en cuanto a producción, a países bastante importantes, porque antes se hablaba de la producción de cobre de Chile, era Chile y Perú, y los dos países que estaban en África, Zambia y Zaire. Y nosotros haciéndole competencia a Canadá, producíamos más que Estados Unidos, hace 40 años, una cosa así. Y ahora en la actualidad hay que vencer muchos más obstáculos, tanto las empresas más grandes como también los pequeños mineros, porque en cualquier descuido nos aparece una ley que nos sube la patente, que esto, que lo otro, o nos aplican los mismos reglamentos de las grandes compañías a los pequeños mineros. La minería es muy importante, y la minería de los titulares de los diarios, de las revistas, los grandes proyectos, tenemos las reservas de cobre grandes, las del litio también, todo eso, y da origen a empresas de gran minería que las tenemos clasificadas y que son las que requieren más inversión y más seguridad. Pero también hay que recordar que la población del norte de Chile, en pueblos pequeños, en ciudades pequeñas, vive de la pequeña minería que muchas veces es cuna de descubrimiento de gran minería y también de mediana minería. Y esa también requiere atención y atención gubernamental, ¿no? Y conocimiento de las personas que legislan sobre asuntos ambientales, no con gente de Santiago que nunca ha ido al norte o lo conoce de pasada. Recientemente se inauguró un gran proyecto, empresa TEC, en la zona norte, en la zona de Tarapacá. Quebrada Blanca. Quebrada Blanca, el gran yacimiento que se lleva estudiando más de 20 años, que partió con los primeros reconocimientos con la Empresa Nacional de Minería, que la mantuvo desde hace más de 50 años, que tuvo que hacerse cargo de ella. Y la mantiene, pues. Claro, pero... digamos que ese es un ejercicio donde los privados tienen la mayoría, pero el Estado también se... El Estado tiene un 10% de la mayoría, o sea, tiene un 10% de acciones porque hizo estudios en ella a través del ENAMI. Yo recuerdo, en la década de los años 70 y 80, mantuvo la propiedad, se licitó de alguna manera, se interesaron capitales grandes, trabajaron la zona mineral oxidado, se sabía, se suponía de la zona de minerales sulfurados en el fondo, y actualmente se inaugura eso con gran concurrencia pública, con gran concurrencia de autoridades, y nada menos que con las máximas autoridades, que pocas veces las hemos visto inaugurando un gran proyecto minero. Vino el CEO de Teck Resources, que es el hombre, el capo di tutti. Exactamente. Una gran cosa. Y ahí estuvieron todos juntos, digamos, lo pasaron muy rápido. Pero te quería decir que era Quebrada Blanca fase 2. O sea, ya hubo una fase 1. Claro. Vamos a entrar ahora en la fase 2 y después viene la fase 3. Claro, y la ampliación tiene en este momento, la fase 3, problemas para variar. Como siempre. Como siempre, para variar. Y hay que contar, los
las personas que, digamos, inversionistas extranjeros, la empresa Teck, partió de pequeños mineros. Los dueños actual de la mina, autores, partieron en Canadá con pequeñas minerías, abriendo, ¿cómo se llama? Pequeña minería de lo que nosotros diríamos aquí actualmente casi mediana minería. Pero partieron pequeños y de a poco eligiendo aquí, allá, acá, un yacimiento apuntaló otro más grande, otro más. Editaron incluso un libro que yo lo tengo, lo he leído, lo demás, que decían: no te duermas nunca en tus proyectos mineros, siempre anda mirando un paso más allá, que uno apuntale otro más grande y más grande. Y eso ellos lo desarrollaron y estuvieron acá en Chile, acá en la inundación. Entonces todo el mundo cree que son grandes fortunas que han llegado acá vital extraterrestre, poco menos, que creen que llegan acá. Y muchas veces las empresas chicas en 50, 60 años vienen creciendo con pequeña minería, porque hay países que apoyan la pequeña minería y muchas veces la pequeña minería es la que va descubriendo de a poco y abriendo terreno que de los geólogos después dicen: esto es la punta de algo, esto es parte de algo más. Y resulta que salió un yacimiento bastante grande, gigante, usando la herramienta de los sondajes. Bueno, oiga, déjeme hacerle un punto ahí, a ver, Claudio. Le mandé un reportaje a un gran geólogo peruano. Sí, lo vi. Mencionaba en un congreso de Perú que ellos veían que estaban explotando los yacimientos superficiales y todavía faltaba por ver todo lo que estaba entre 1.000 y 2.000 metros de profundidad. Sí, lo vi y lo leí. Entonces, y eso para los amigos oyentes es una cuestión bien entretenida, ¿no? Porque la gran mayor parte de los yacimientos que hoy día son explotados en el mundo son yacimientos superficiales. Con superficiales me refiero que uno baja 100, 200, 300 metros, ¿no es cierto? Y más o menos en ese horizonte, en esa columna, es donde uno está encontrando su bolita de metal. ¿Ya? ¿Por qué? Bueno, porque bajar más es tremendamente caro. Las minas de oro en Sudáfrica, por ejemplo, que todavía hay algunas activas, son minas que llegan a 1.000 metros, me parece, de profundidad, qué sé yo. Entonces, pero ahí uno tiene que barajar problemas tan increíbles como el aumento de temperatura. En la medida que uno va bajando, la temperatura va aumentando. Y la presión de roca. Y a 1.000 metros de profundidad uno tiene que tener un tremendo aparataje para meter aire acondicionado a la mina, porque si no simplemente se cocina. Entonces, la minería subterránea de gran profundidad es algo que recién se está vislumbrando en el mundo. Y yo diría que en Chile nosotros también estamos en pañales, porque rara vez hacemos sondajes de 1.000 metros porque son tremendamente caros de partida. Pero casi de 700 metros hay bastantes en esta provincia ya, en esta zona, en esta región. Tenemos. Pero aún así, Claudio, yo creo que es algo bueno que la gente entienda, ¿no es cierto? Que en realidad lo que nosotros rascamos es la cáscara de la corteza de la Tierra. Exactamente. Y los yacimientos, vienen del centro de la Tierra, no vienen de otro lado, ¿no es cierto? Son depósitos. Por lo menos de 10 kilómetros de abajo. Exactamente. Entonces tampoco es que esté todo abajo. Porque hay muchos yacimientos, claro. Los geólogos le echan la culpa a actividades volcánicas o magmáticas dentro de su vocabulario, ¿cómo se llama? Científico técnico, que los ingenieros de mina también lo usamos. Entonces, ahora hay una teoría ahí, Claudio, que usted me puede rebatir si quiere. Claro que sí. Pero la mayor parte de los elementos metálicos importantes no estaban en la Tierra.
originalmente fueron aportados por los sistemas de meteoritos y cometas que aterrizaron acá, ¿no es cierto? Y después esta cuestión se fue llenando. Bueno, Es más o menos así, ¿o no? no, es que tendríamos que entrar en una charla más grande de por qué existen los elementos metálicos en nuestro asunto, y de ahí vamos a llegar al origen de las estrellas que explotan, y en el momento que explotan se forman los elementos químicos más pesados como el fierro, el cobre, el oro, el plomo, y después la estrella explotó con todos esos metales y se formó un segundo tipo de estrella de segunda generación. He leído bastante de eso, y al final se condensan y todo el material rocoso que queda dando vuelta alrededor del Sol son nuestro planeta, y nosotros nos vamos encontrando aquí con oro que fue formado en el corazón de una estrella y con el plomo también, así es, dentro de las reacciones nucleares que dan la luz y el calor del este. Pero nos estamos yendo a otro lado. Volviendo pero espérese, oiga, déjeme terminar porque... Bueno, sí, porque yo le tengo algo aquí interesante. Vamos para allá, pero a mí me interesaba comentar esto, ¿no es cierto? Porque hay mucha gente que no cree que los yacimientos son comunes. Y no es así, los yacimientos son ocurrencias casi fantásticas, porque es muy difícil que un elemento se deposite en un lugar y se concentre. Que se concentre, ¿no es cierto? Y después de eso puede haber mucho, pero tiene que ser de una calidad comercial. Entonces, tienen que ocurrir muchas cosas para que realmente un depósito, ¿no es cierto?, ocurra, y después que ocurra, que seamos capaces, ¿no es cierto?, de poder explotarlo y refinarlo. Para terminar con el alambre de cobre, ese que se roban ahí en Liguera. Justamente eso quería aportar. Las definiciones que nos hacían los profesores de geología de yacimientos minerales y también de lo que yo enseñé en la universidad. Claro, un yacimiento, una depositación de minerales que contienen contenidos metálicos como cobre, plomo, oro o hierro, es un fenómeno geológico muy escaso en la corteza terrestre, pero muy abundante en ciertos países que tienen, por ejemplo, un gran volcanismo, o que lo tuvieron geológicamente y ya no existe ni rastro del volcán, pero quedó la concentración de ese material metálico que está contenido dentro de la roca, compuesta de otro material, lo que forma la roca, lo que llamamos comúnmente piedra. Pero nos estamos yendo a otro lado porque estábamos hablando... pero Claudio, permítame. Dígame, por favor. Yo gozo con estas cosas, pero mire, una última reflexión al respecto. Eso es. Hay mucha gente que dice, se van a llevar el cobre, no va a quedar nada. Siempre hay más. Sí, bueno, pero déjeme terminar esa, porque con esto termino. ¿ya? No es que haya más. Lo que hay es reciclaje. ¿ya? También. Y lo que sí, y nosotros, créanme o no, vivimos en un ambiente cerrado, que es este planeta que se llama Tierra. No nos expandimos todavía, a pesar de Elon Musk. No nos expandimos a otros planetas. Entonces, en este sistema cerrado que es la Tierra, nosotros sacamos metales y después los volvemos a usar, los reusamos, los reutilizamos y finalmente no se pierde nada. Exactamente, así es la cosa. A mí me gusta mucho este refrán de fierro vuelve al fierro. ¿Se acuerda usted de, me parece que es la CAP o Gerdau Asa, me parece que es la gente que compra chatarra, ¿ya? Entonces uno ve por la carretera estos camiones de chatarra. Bueno, ahí tienes el caso más típico que la gente rara vez analiza, ¿no es cierto? Y es que algo que salió de la tierra como un metal, se refinó, ¿no es cierto? Se llevó a un producto comercial y después ese producto comercial vuelve hacia atrás, ¿no es cierto? Y vuelve a ser refinado y vuelve a ser reusado. El oro, el cobre, la plata, el aluminio, usted lo nombra, el fierro, todo vuelve definitivamente dentro de la misma cadena. Así que cuando le dicen se va a acabar el cobre, eso no es cierto. También se recicla el oro que existen en todos los computadores de desecho, en los circuitos electrónicos. Uno abre un computador y ve unas líneas delgaditas rojizas ahí impresas, todo lo demás es de oro. Y eso existe
toda una industria recuperadora de oro desde la basura electrónica. La minería del reciclaje. Exactamente. Bueno, ya, ahora sí. Ahora sí que lo voy a contar. El asunto de ahí en la famosa quebrada, ¿cuándo ya? Quebrada Blanca, el yacimiento, digamos, asistió la máxima autoridad y espero que, digamos, el hecho de haber visto que se inicia un gran proyecto, digamos, durante este gobierno, a pesar que es trabajo de 20 años atrás de muchos gobiernos y también de la Empresa Nacional de Minería, partiéndolo desde hace 50 años, estamos hablando ahí. Parece que perdimos el sonido. Yo. Ahora sí. ¿Se escucha? Por ahí vamos, parece. Ahora se escucha. Ahora parece que sí, se arregló la dificultad técnica gracias al personal de acá de la radio. Bueno, como les decía, tuvimos de visita por esos lados también en la zona norte todas las autoridades mineras de Chile y las más altas autoridades del momento, digamos el presidente de la República, con lo cual esperamos que haya sido provechosa la visita para formarse una idea de la magnitud de lo que es la minería acá en el norte. Pero posteriores declaraciones que le hicieron los periodistas, siempre con sus preguntas agudas, al final de las preguntas clásicas, le preguntaron tranquilamente sobre muchas cosas que parece que lo incomodaron un poco, y dijo de pasada: bueno, yo realmente no leo los diarios porque solamente tienen muchas noticias que le bajan el ánimo a las personas. Bueno, a nosotros nos pasa lo mismo también cuando vemos los noticiarios todos los días de lo que pasa en las calles de Santiago. El hecho está en que dijo: no leo los diarios, y eso motivó una ola de discusiones. Para informarnos, nosotros usamos bastante los diarios. Yo por lo menos me compro la prensa todos los días, la reviso en detalle, noticias nacionales y extranjeras, viendo la parte minera. Y de la prensa local también siempre estamos atentos. Y no podemos estar, digamos, viendo de qué manera afecta muchas veces las buenas o malas decisiones, o las decisiones que nos demoran los proyectos en forma ambiental mientras la gente se mantiene en la pobreza. Así que no puedo dejar de destacar del hecho que en los titulares que salían en los diarios locales, Tiempo y Día, de las semanas pasadas, la primera noticia que destacaba en sus titulares era: primer tribunal ambiental acogerá alegatos en diciembre. El miércoles 20 y el jueves 21 de diciembre, ahí la empresa minera Iron de la zona, el proyecto Dominga de la zona de la Higuera, la zona más pobre de nuestra región, históricamente y actualmente, tenemos el gran proyecto de minería de hierro. Cuando usted hablaba recién de la transmisión de cable de la electricidad a través de cable eléctrico, no hay que olvidar también las torres de alta tensión. Y en este momento tenemos un montón de problemas con el hierro de Huachipato, que está afrontando los problemas de la competencia del hierro chino, que se produce con subsidio y por lo tanto llega más barato al país, y subsidios estatales. Bueno, pero el hecho está en que el Tribunal Ambiental de Antofagasta acoge el reclamo que hace la empresa Andes Iron referente a ese recurso de reclamación, porque dice: si nosotros, el proyecto fue revisado y fue fallado a favor, digamos, hay un, ¿cómo se llama? El hecho de que el Comité de Ministros hubiera rechazado por tercera vez, con muchos rebuscados elementos, según dicen estas personas,
vulneran la fuerza obligatoria de una sentencia de un tribunal de República. Un tribunal de la República Supremo sentencia algo y tiene fuerza obligatoria. Y aquí el Comité de Ministros se basó en muchas cosas diciendo que no va. Pero lo más interesante de esto es que esta nueva dilación de un proyecto subterráneo que se descubrió con sondaje alrededor de una pequeña mina de cobre que yo conocí, ahí en la zona de la Higuera, y al lado de una antigua mina de hierro, el Tofo, que era una prolongación, y el Tofo no paralizó 20, 30, 40 años atrás por agotamiento, paralizó solamente porque ya los costos de la profundidad del yacimiento en Rajo Abierto no pagaban los costos no eran cubiertos por el valor del mineral que estaban sacando. Así que se abandonó con la leyenda de que se agotó. Pero realmente la exploración alrededor de eso, y no solamente de esa compañía, sino que también de la CMP aquí alrededor, encontró mucho más hierro. Y eso ha originado 2 proyectos con 2 puertos. Pero ha surgido una tremenda resistencia coordinada en mantener, lo cual ya está indignando a la gente. Y realmente yo quería destacar aquí la voz directa de la gente que puebla la zona de la Higuera. En las entrevistas que se hicieron, por ejemplo, la presidenta de la Asociación Comunal de la Higuera expresa: es tercera vez que revisan el proyecto. Tercera vez y como 4 años atrás. En las 2 anteriores han fallado a favor de Dominga, considerando los argumentos técnicos y ambientales. El Tribunal Ambiental de Antofagasta, el primer Tribunal Ambiental. Y llega el Comité de Ministros y lo hunde. Don Jonathan Rojas, presidente de la Asociación Comunal de la Higuera. Pero aparte de eso, también entrevistan, y esto quizás son las noticias que a veces no quieren leer las altas autoridades, a doña Andrea Flores, presidenta de la Mesa Territorial de Caleta Los Hornos, allá en la costa de la zona de la Higuera, de gente de trabajo, gente de esfuerzo. Dicen, nos quieren dejar sin trabajo, sin oportunidades para crecer, incluso sin agua. El proyecto incluye el proyecto Dominga, una desaladora. Y recordemos que Pelambre ya tiene funcionando otra empresa minera. Esperamos que el Tribunal Ambiental haga justicia en esta oportunidad. Doña Andrea Flores. Y también agregó, el actual Ejecutivo se comprometió a escuchar a las personas y a respetar sus decisiones, pero no cumplió su promesa. Han sido sistemáticamente brutal contra la comuna de La Higuera. Sistemáticamente brutal contra la comuna de La Higuera. Esta es voz del pueblo. Primero, en enero, cuando rechazaron por razones políticas Dominga. Y últimamente, con la creación del área marina costera protegida, aprobada sin nuestra consulta, entre 4 paredes, y con baja participación ciudadana. No, sigue diciendo doña Andrea Flores, nos quieren dejar sin trabajo, sin oportunidades para crecer, incluso sin agua. Esperamos que el tribunal haga justicia. Y por último, otro habitante de la zona, por último, el integrante del Sindicato de Pescadores de Totoralillo Norte, don Jorge Cabrera, gente de mar, gente valiente, de trabajo, afirmó que como pescadores se encuentran muy esperanzados ante esta nueva revisión por parte de la instancia. Confiamos que la justicia nos escuchará. Estamos cansados de cómo este gobierno ha politizado el proyecto, ha puesto trabas para estancarnos y dejarnos en la pobreza. Pero confiamos que esta vez el proyecto Dominga
volverá a ser evaluado en su mérito técnico. Y por allá arriba también había otro asunto que decían, la señora Rojas, un párrafo que se me quedó atrás, aseguró que es conocido por todo que el gobierno del presidente Gabriel Boric politizó en la iniciativa. Es lamentable que estas autoridades nacionales y regionales, no ha habido ninguna autoridad regional a mirar por esos lados y a preguntar directamente qué es lo que se piensa hacer. No consideren las oportunidades que se abran a un proyecto que no solo para la comuna de La Higuera, sino que para también al resto de la región del Coquimbo y del país. Lógico, es trabajo para 3.000, 4.000 personas. En la instalación pueden trabajar más de 10.000. Y cuando esté produciendo, que ya debería estar produciendo, si las cosas hubieran sido normales de todo el trámite de más de 10 años, ya estarían pagando impuestos y royalties. Y nuestros índices de pobreza habían disminuido. Entonces... no tendríamos el 11% de cesantía que tenemos hoy día. Exactamente, la cesantía 11% cuando el promedio del país es nuevo. Ya lo dijimos la vez pasada, yo vi la feria de empleo ahí frente a la gobernación, en la plaza pública, dicen 1.200 personas que lograron algún contacto con alguna empresa ofreciendo su servicio, pero casi todos eran empresas de servicio, hotelería, ventas, fabricación, todo lo demás. Pero nosotros queremos trabajo en empresas productivas que produzcan exportaciones, que produzcan valor agregado, que paguen altos impuestos. De hecho, toda la minería paga impuestos, nadie se libra de eso. ¿Y en qué estamos? Parece que por noticias como esa no quieren leer los diarios las altas autoridades allá en Santiago y hacen declaraciones. Yo como hijo de esta zona... No se olvide, oiga, que acá tenemos un pequeño problema con esta señora que está a cargo del gobierno regional, que tanto daño le ha hecho a la pequeña minería, fíjese. Ah, también. ¿Todavía no sale las plata? No, nada. Y ella es culpable de cosas tremendas. Usted vio la muerte de este minero a principios de año, que podía haber sido evitada perfectamente, ¿no es cierto?, si hubiera tenido acceso al entrenamiento necesario para poder meterse a trabajar en un pique minero. Pero, no, mire, me da mucha rabia que todavía como sociedad seamos tan buenos para que nos pasen encima como la gallina dentro de un corral. Y ojalá que empecemos a despertar para esas cosas. Yo quería alegrarle un poco la tarde, y a los amigos también, contándoles acerca de ese proyecto minero nuevito paquete, pero que partió por ahí por el 2009 más o menos, que es el proyecto El Espino, de propiedad de Pucobre. Pucobre es una compañía de la mediana minería grande, que está instalada en Chile, de capitales chilenos, desde hace muchísimas décadas, y principalmente sus operaciones mineras están en Copiapó. Esa es. Pero ahí, hace prácticamente 14 o 15 años atrás, ellos adquirieron este paño de propiedad minera ahí en Illapel, y con una minita pequeña de cobre. Yo no sé si usted la alcanzó a conocer o no. Sí, y conocí las de Copiapó también. Ya no, pero quédese mi equipo. Claro. Estamos hablando de Illapel. Y claro, y ahora están acá, o sea, se están expandiendo. Bueno, pero estas minas de acá, este proyecto que siempre pintó para bueno, yo siempre tuve la esperanza, ¿no es cierto?, de que lo pudieran ejecutar. Y hoy día ya en la fase preliminar, ¿no es cierto?, ya estamos hablando de 26.000 toneladas de cobre fino al año, más 13.000 onzas de oro, ¿ya? Eso es muy re bueno, pues eso significa que van a sacar un concentrado de muy buena calidad, con un subproducto como es el oro, ¿no es cierto? Y ya 26.000 toneladas corresponde efectivamente a la mediana minería grande. Y si uno calcula, ¿no es cierto?, que eso debiera darle empleo por lo menos a unas 1.000 personas en forma permanente, entre contratistas y propios. Y en una zona minera del Espino, en el límite de Illapel y Comarbalá. Exactamente, claro. Cosa que le hacen muy bien. Pero además de eso, este proyecto, que viene muy bien pintado, como le digo yo, viene con su propia desaladora. Y van a tener una desaladora que va a llegar 180 litros por segundo.
y va a recorrer una distancia, me parece que son como 64 kilómetros. Exactamente. Entonces, lo oí. Ahí yo quiero hacer el punto del esfuerzo económico que hay que hacer, porque llevamos 12 años o 15 años detrás, ¿no es cierto?, de la cristalización del yacimiento, de que se hagan todos sus estudios geológicos, ¿no es cierto?, y finalmente uno llegue a tener un nivel de recursos adecuados para pensar en explotarlo, en el tamaño que tiene Pucobre, que no es chico. Y después de eso, ver cómo esto, ¿no es cierto?, requiere de financiamiento, y la gente de Pucobre sale al mercado y consigue finalmente, ¿no es cierto?, un inversionista que me parece que está aportando del orden de los $200 millones, ¿no es cierto?, o algo por el estilo, con una participación del 76%. Claro, así se mueven estos negocios, claro, así se hace plata, y así esa plata va de vuelta a la comunidad, ¿no es cierto?, vía impuestos por el patrimonio y después por la explotación, ¿no es cierto?, con lo que tenga que pagar la empresa por impuestos pequeños y grandes, ¿no es cierto?, con los royalties o lo que le corresponda hacer. Yo creo que Pucobre es una empresa ejemplar dentro de la minería nacional, es ejemplar dentro de la mediana minería y va tremendamente bien encaminado. El proyecto se puede caer porque todavía tienen que decidir la ejecución. O sea, pasaron la prefactibilidad y ahora, ¿no es cierto?, hay que esperar que se den las condiciones. Una es que tengamos, ¿no es cierto?, una base donde poder sentarnos para poder trabajar, y eso es tener ya armado el esquema tributario, tener armado el esquema legal, ¿no es cierto?, con la Constitución, tener, además de las lucas que tienen que juntarse, ¿no es cierto?, para poder terminar el planteamiento del proyecto. Entonces, todavía queda un camino, la parte medioambiental la han ido superando, también están con sus permisos arriba. Entonces, una muy, muy buena noticia, ¿no es cierto?, para el Choapa, para Illapel, y para la región, ¿no es cierto?, es tener esta compañía de la mediana minería grande que se va a instalar y nos va a ofrecer algo de respiro en cuanto a que por lo menos se huele que algunas inversiones mineras siguen vivas. Después de 14 años, también está el proyecto Arqueros, ¿no es cierto?, que es un proyecto de capitales japoneses, de Nitetsu, que finalmente consiguió sus aprobaciones medioambientales. Es un proyecto de la mediana minería, pero de tamaño regular, digamos, me parece que son 14.000 o 15.000 toneladas de cobre fino al año, ¿ya? Pero también le va a dar, ¿no es cierto?, una cantidad de trabajo enorme para la región. Las empresas mineras medianas son un tremendo soporte para el Producto Interno Bruto de la región, pero si uno compara el nivel de inversión de una compañía mediana con una gran compañía minera, oiga, por Dios, bueno, estamos hablando de $300 millones contra $10.000 millones. Exactamente. O sea, de Chincón a por Jote. favor. Entonces, si no entendemos qué es lo que estamos dejando de comer, hay que ser muy releso, pues, don Claudio. Bueno, no, o sea, yo diría, hay que ser una persona que no aprendió mucha geografía en la enseñanza media, porque realmente hay que reconocerse en Chile caminando, mochileando, viajando, leyendo más, conversando más con las personas de provincia, cuando uno salía a mochilear, cuando éramos estudiantes, y darse cuenta de que Chile tiene concentrada su población en ciudades grandes, 2 o 3 por ahí, Concepción, Santiago, Valparaíso, todo lo demás, ciudades medianas repartidas cerquita a la costa o la mitad de la zona agrícola, en el sur, con el clima que tiene, bastante más difícil, ciudades muy grandes, pero ahí en el sector norte tenemos muchas pequeñas ciudades, y estamos hablando de la zona de Aconcagua hacia el norte, y que es la zona más minera dentro de la zona montañosa, porque no hay que olvidar otra cosa. La distribución de las ciudades está regulada con la geografía del lugar. En la geografía se dice, ¿tenemos grandes llanuras? No, no tenemos grandes llanuras aquí en este país, menos en esta región de Coquimbo. ¿Qué es lo que tenemos? Mirando un mapa, son 3 rayas a atravesar: el río Elqui, Limarí y Choapa. Y la 4ª raya, la carretera panamericana.
Ya, ¿y qué tenemos entre las rayas de los ríos? Montaña. ¿Y la gente se mueve en qué? ¿En la carretera panamericana o en la carretera que va a Vicuña, la que va a Ovalle o con Barbalá? Pero el 95% de la población no conoce lo que hay en la montaña. Aparte que son decoración, no va para mucho, o bonito paisaje. Y justamente en esa zona montañosa tenemos 400 años de minería, que de a poco se ha ido aumentando el conocimiento sobre ella, muchas veces con apoyo estatal de la Corfo, de la Empresa Nacional de Minería, en los últimos 40, 50, 60 años. Y todo eso ha acumulado una cantidad de información de yacimientos mineros que cuando son reestudiados con mayores medios, con sondaje, muchas veces sectores que son de pequeña minería se transforman en mediana minería, y lo más adecuado para estas regiones intermedias montañosas como es Atacama y Coquimbo, justamente son yacimientos de mediana minería, y el caso del Pucobre es un caso especial que usted acaba de nombrar, muy específico, clásico. Partió en minas de tamaño pequeño que fueron ya un poquito más medianas, ya los últimos 40 o 50 años, en la zona más minera de Chile, que es Copiapó y el sector de Tierra Amarilla. Y de a poco han empezado a buscar otros yacimientos, o sea, están invirtiendo las ganancias para desarrollar algo, y después, con lo que aprenden todos los alumnos que estudian ingeniería comercial, pues, empezar a moverse financieramente para atraer capital, es lo que se dice habitualmente, levantar capital para poder invertirlo, porque el gobierno no tiene plata, y los préstamos muchas veces son pequeños para que mantener a los pequeños a minería, pero mediana minería ya necesita capital un poco más grande. Entonces, y no hablemos de la gran minería, realmente requiere, hasta las empresas mineras grandes tienen que endeudarse externamente en 3 o 4 bancos extranjeros, canadienses, japoneses, lo que sea, para poder reunir, qué sé yo, 2.000 millones de dólares, 3.000 millones de dólares. Estamos hablando de... Es mucha plata, oiga. Y claro, entonces... Pero nadie se da cuenta. A mí realmente me fastidia ver, por ejemplo, lo que sale y ha salido en la prensa durante los últimos meses con respecto a Codelco. Codelco es una gran compañía minera, una de las más grandes compañías mineras del mundo, y tiene un volumen de reserva, o sea, tiene un volumen de material que es extraíble enormemente grande para las siguientes décadas. O sea, nosotros tenemos Codelco para rato desde el punto de vista minero. Y también pero cuando mira el nivel de endeudamiento que tiene Codelco, uno se da para atrás, porque es una de las empresas más endeudadas del mundo de la minería. Entonces, comienzan a aparecer estos profetas del apocalipsis, hablando de lo pésimo que está Codelco, de que necesita cambiar su estructura de aquí para allá, qué sé yo, pero nadie quiere darse cuenta que, como buena empresa estatal, se la fueron comiendo a pedazos, po. O sea, llevamos décadas haciendo que Codelco se endeude para darle utilidades al Estado, y sin meterse la mano al bolsillo y sacar plata, ¿no es cierto?, de las utilidades para poder reinvertir en los proyectos propios. Claro, capitalizarse a sí mismo. ¿Quién lo dice, pues, Claudio? O sea, uno de esos proyectos son miles de millones de dólares, como Quebrada Blanca, que es un privado. Y también aquí tenemos Codelco, ¿no es cierto?, que tiene esos proyectos, son megaproyectos en el Teniente, que tiene megaproyectos en Radomiro Tomic, Ministrales, en Chuquicamata, subterráneo. Y al norte de Chuqui tiene Labra, que es mitad Codelco y mitad una empresa extranjera. Miti. O sea, mire, la invitación es para que los amigos... como siempre, y vamos, yo creo que no sé cómo andamos de hora, pero hay que empezar a mirar con un poco más de cariño la minería, y con un poco más de cariño el esfuerzo que tanto profesional chileno ha hecho, ¿no es cierto?, desde los años 70 en nuestras grandes minas de cobre. Codelco es una tremenda compañía, tiene para darle mucho más a Chile, y lo único que necesita es espacio para que no sea comida y manoseada por los gobiernos de turno, ¿no es cierto?, y las amigocracias y los sindicatos,
y que puede hacer el trabajo que tiene que hacer, que es recuperarse. Exactamente. Habiendo reserva minera, yo siempre lo he dicho, tenemos la posibilidad de salir adelante. Y Codelco tiene esa reserva. Y tiene varias minas que para poder desarrollar también. Pues. Además, claro, había cosas que no han resultado. Bueno, pero claro, pero desarrollar y que partir explorando y eso plata y eso van a ser años y años. Pero por lo menos tiene esperanza. Yo me reí el otro día pensando en parece que no están. ¿Ya nos cortaron ya? Bueno, sí, me voy a quedar con el cuento de la escondida para la próxima semana. Entonces, exactamente. Ya está. Un saludo muy grande a todos, que espero que los que nos hayan acompañado hayan por lo menos levantado las orejas para escuchar un poco de lo que es la minería. Y un poco de las cosas que... semana seguimos hablando, seguimos escuchando. Y escuchen la voz de la gente de la higuera. Alguna vez, toda la gente ya cree que esto es una conspiración contra la gente, no contra una empresa. No es así. Hay que tener cuidado con la minería, porque la minería es buena, es diferente a la minería que conocieron hace 50 años atrás. La próxima semana vamos a hablar de lo que pasa en el Elqui, que yo creo que es interesante también de mirar. Ya. Cuidado, las cosas se hacen diferentes hoy día. Así que tengan un muy buen fin de semana. Exactamente. Muchas gracias por su atención, su interés en escucharnos. Hemos presentado Coquimbo, Minería y su gente, un programa presentado por Corminco, Consejo Regional Minero de Coquimbo. Ya volvemos con más Desafío de Mujer. Atentos, porque si tu sueño es estar en un programa de televisión y tienes entre 7 y 12 años, esta invitación es para ti.